La humanidad ha librado batallas épicas contra fuerzas invisibles que diezmaron poblaciones enteras. Piense en la peste negra, que en tan solo unos años aniquiló a 1/3 de la población europea, o en la gripe española, que devoró millones de vidas en unos pocos meses, e incluso en la viruela, que aterrorizó a la civilización durante milenios. Pero en este momento histórico, estamos experimentando una tranquilidad engañosa. Estamos siendo asolados por una pandemia de naturaleza totalmente distinta. Esta plaga no se enfoca en destruir el cuerpo físico, no colapsa nuestros pulmones ni detiene nuestro corazón. Lo que esta nueva enfermedad aniquila es algo infinitamente más vital para nuestra especie, la capacidad intrínseca del ser humano para ejercer el pensamiento racional. Hemos entrado en la era de la gran peste cognitiva. Aniquila algo infinitamente más valioso: la capacidad humana de pensar. Tampoco estamos hablando de una metáfora conveniente o una alarma exagerada para conseguir clics. Estamos siendo testigos de un enorme deterioro cognitivo donde miles de millones de personas han perdido lo más básico, una habilidad que nos diferencia de los animales, el discernimiento racional. Lo que estamos presenciando es una catástrofe que tiene lugar en el plano mental. Hoy, una porción masiva de la población mundial ha perdido el instrumental más esencial de la mente, esa habilidad de analizar críticamente, de separar los hechos de la ficción y de construir un argumento coherente. La degradación es tan profunda que la capacidad de distinguir, de aplicar la lógica elemental, se ha disuelto, sumiendo a miles de millones en una niebla mental. La estupidez ha trascendido su estatus de mero accidente individual, dejando de ser un error educativo aislado para convertirse en un fenómeno epidémico, profundamente contagioso y absolutamente fatal para la conciencia colectiva. Ya no es una rareza personal, sino una norma social que se propaga como una enfermedad. El filósofo Arthur Schopenhauer, con su habitual bisturí quirúrgico, nos advirtió con precisión profética sobre la verdadera labor de la mente. Él afirmó: no es tanto tarea ver lo que nadie ha visto, cuanto pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todos ven. Sin embargo, en nuestra era, hemos perdido esta disciplina fundamental. Ya nadie se detiene a reflexionar, la gente simplemente reacciona, se replica y repite narrativas como autómatas programados. En lugar de procesar la realidad que nos rodea, nos dedicamos a consumir y regurgitar el pensamiento ya masticado de otros. Es vital comprender que el virus de la estupidez no surgió de una dimensión exterior ni apareció por azar. Fue, de hecho, cuidadosamente incubado en las profundas estructuras de la sociedad contemporánea. Este patógeno cognitivo no es un fallo del sistema, sino una característica cultivada, alimentada de manera constante por aquellos mecanismos y sistemas que obtienen un beneficio sustancial de la ignorancia masiva. Ahora, este fenómeno contamina cada rincón del espacio social, cada conversación pública y cada decisión colectiva importante. Lejos de ser un fenómeno natural inexplicable, es el resultado de una siembra intencionada. Y el síntoma más aterrador de esta pandemia es, precisamente, la inmensa mayoría de los infectados no tiene la menor idea de que está enferma. La estupidez que prevalece en el mundo moderno no es un fenómeno casual. No apareció de un día para otro como una inexplicable mutación biológica. Por el contrario, ha sido meticulosamente cultivada, cuidadosamente nutrida y sistemáticamente expandida a través de poderosos mecanismos sociales. Estos mecanismos han transformado la ignorancia, que solía ser considerada un vicio a superar, en un bien lucrativo.
Esta ceguera ante la propia condición es lo que hace que la plaga cognitiva sea tan difícil de combatir. El virus de la estupidez no se propaga a través del aire que respiramos ni por el contacto físico. Su verdadera puerta de entrada es la pereza cognitiva profunda y la negativa sistemática a confrontar aquellas realidades que resultan incómodas. Se alimenta de una necesidad desesperada de alcanzar un consuelo mental a cualquier precio, incluso al de la verdad. Basta con subir a un vagón de metro en cualquier ciudad para presenciar el mecanismo de infección en acción. Observe, cabezas inclinadas en ángulos idénticos, dedos moviéndose compulsivamente sobre pantallas retroiluminadas, ojos vidriosos que absorben fragmentos incoherentes de información sin contexto, sin un propósito claro y sin una digestión mental. Esta postura pasiva, esta rendición a la estimulación constante, es el vehículo perfecto para el contagio masivo. Esto ya no es un entretenimiento inocente, ni un merecido descanso después de una jornada agotadora. Es un proceso de infección que se desarrolla en tiempo real, célula cerebral por célula cerebral. La mente humana, que fue genialmente diseñada por la evolución para cuestionar, analizar, sintetizar y crear, ha sido brutalmente degradada. Se ha visto reducida a un órgano pasivo que se limita a consumir y regurgitar opiniones prefabricadas, ideas que han sido meticulosamente creadas por algoritmos corporativos. Estamos permitiendo una sumisión neuroquímica donde la complejidad se sacrifica en el altar de la velocidad, transformando nuestro cerebro en un mero receptor de paquetes de datos sin procesar, privándonos de nuestra autonomía intelectual más básica. Con urgencia casi profética, Friedrich Nietzsche advirtió, sobre todo, los pensamientos peligrosos son aquellos que son los más fáciles. Nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido tan absurdamente sencillo tener pensamientos, o, para ser más precisos, tener la completa ilusión de que se está pensando. Hoy, la cultura nos permite consumir los pensamientos de otra persona, perfectamente empaquetados y simplificados, y asumirlos como si fueran propios. Hemos abrazado la comodidad de la réplica en lugar del esfuerzo de la reflexión, sustituyendo la sustancia por la facilidad y cayendo de lleno en el autoengaño cognitivo. Existe un síntoma revelador y básico de esta infección, la confianza instantánea e inquebrantable. Una persona contagiada lee un titular sensacionalista de 10 palabras o mira 15 segundos de un video editado con astucia, y de inmediato emerge con convicciones sólidas sobre asuntos de una complejidad monumental. Se trata de temas que a académicos dedicados les tomaría décadas de estudio para entender, y aún así solo superficialmente. Esta sensación abrumadora de conocimiento sin la carga del rigor ni del estudio es la marca indeleble de la enfermedad. Es la seductora ilusión de la sabiduría, pero sin el doloroso sacrificio de la reflexión profunda. Es crucial entender que el virus no ataca la inteligencia bruta de manera directa. Ataca algo mucho más sutil y fundamental, la voluntad de utilizar esa inteligencia. En una era de sobrecarga informativa, la mente prefiere rendirse antes que batallar por la verdad. Y en una sociedad que ofrece, literalmente, miles de opciones de entretenimiento personalizado en cada instante, resistir la infección requiere una fuerza de voluntad titánica, una disciplina que muy pocos poseen ya. La conciencia colectiva está siendo contaminada, no tanto por la toxicidad de lo que la gente consume ávidamente, sino, fundamentalmente, por la incomodidad que se niegan activamente a confrontar. Hablamos de ese extraño silencio, de las dudas inquietantes, de la complejidad inherente a la vida que, por definición, no se resuelve en 3 minutos de video.
La masa prefiere categóricamente la cómoda certeza de la estupidez colectiva a la ansiedad que desencadena el pensamiento auténtico. Y esta preferencia no debe ser vista simplemente como una debilidad individual o una falta de carácter. Es, de hecho, una estrategia de supervivencia psicológica perfectamente calibrada en un mundo que no solo ha hecho que pensar sea difícil y laborioso, sino también socialmente peligroso. Poner en tela de juicio la narrativa dominante tiene un coste social que la mayoría no está dispuesta a pagar. Los medios de comunicación modernos han dejado de ser meros intermediarios pasivos de la estupidez. Se han transformado en un verdadero laboratorio industrial, un entorno controlado donde el virus de la estupidez es modificado genéticamente, mejorado implacablemente en términos de virulencia y distribuido a escala planetaria con una eficiencia francamente aterradora. Cada plataforma digital, cada algoritmo de recomendación, cada notificación push ha sido milimétricamente diseñado, no con el noble propósito de informar al público, sino para ser neurológicamente adictivo al usuario. La explosión de dopamina que se libera en el cerebro con cada nuevo estímulo visual o sonoro no alimenta en absoluto el conocimiento verdadero, solo nutre la compulsión neuroquímica hacia el siguiente estímulo, atrapándonos en una espiral infinita de adicción. El resultado observable y clínicamente relevante es toda una humanidad que confunde patológicamente estar conectado con estar informado, una masa que ha intercambiado inconscientemente la profundidad por la velocidad y la sustancia nutritiva por el vacío del volumen. Observemos clínicamente cómo opera este mecanismo tóxico. Una situación compleja que intrínsecamente involucra la economía global, la geopolítica y una profunda perspectiva histórica, es reducida brutalmente a un titular de 10 palabras, diseñado exclusivamente para desencadenar una reacción emocional inmediata e intensa, generalmente indignación o rabia. Ese titular incendiario provoca una indignación visceral en el lector y esa emoción se traduce de manera automática en un comentario impulsivo, lleno de una confianza desmedida. El comentario, al ser una réplica emocional y simple, se multiplica en un intercambio masivo e incontrolado. Y en exactamente 48 horas, decenas de millones de personas han desarrollado una pasión inquebrantable y una opinión feroz sobre algo que nunca han estudiado seriamente, nunca han investigado a fondo, y sobre lo que ni siquiera leyeron más allá de aquel titular sensacionalista. La complejidad muere en el altar de la virulencia emocional. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo y pensador, identificó algo absolutamente crucial con respecto a este fenómeno epidémico, llegando a afirmar que la estupidez es un enemigo mucho más peligroso que la maldad. Esta devastadora observación revela una verdad incómoda: los medios corporativos han descubierto empíricamente que la estupidez genera más beneficio económico que la verdad. La simplificación burda atrae más usuarios que el análisis sostenible, y el contenido emocionalmente simplista genera inmensos ingresos publicitarios, superando cualquier intento honesto de educación o reportaje matizado. Esto no es en absoluto una teoría de la conspiración oculta, es, sencillamente, el mercado capitalista que responde de forma racional a lo que desea la masa de consumidores. El mercado recompensa la confirmación de las creencias ya existentes, no el desafío intelectual. Premia el entretenimiento paralizante, no la iluminación perturbadora. La estupidez se convierte en un modelo de negocio rentable, no un accidente a lamentar. El papel específico que desempeñan las pantallas electrónicas en este proceso es absolutamente mortal para la cognición. No actúan como ventanas transparentes al mundo real, tal como ingenuamente se perciben. Son, en realidad,
refinadas jeringas digitales que inyectan fragmentos cuidadosamente seleccionados de una realidad editada directamente en la corteza cerebral del usuario. El espectador pasivo cree honestamente que está observando el mundo tal como es, pero en realidad solo ve aquello que ha sido meticulosamente seleccionado, cortado estratégicamente y profesionalmente presentado para evocar una respuesta emocional particular y predecible. Las emociones, en contraposición a las ideas racionales, son increíblemente contagiosas. La ira colectiva se propaga viralmente, el miedo público se multiplica exponencialmente y la indignación moral performativa se replica como un patógeno digital. Con unos pocos y calculados clics mentales, el ser humano, que biológicamente está diseñado para cuestionar, analizar críticamente y discernir exhaustivamente, se convierte en un huésped pasivo que se limita a reproducir y transmitir automáticamente el contenido infeccioso. Los medios de comunicación no necesitan mentir descaradamente ni inventar hechos inexistentes para difundir efectivamente la estupidez masiva. Solo requieren omitir sistemáticamente el contexto importante, simplificar brutalmente cualquier complejidad incómoda y presentar un espectáculo emocional en lugar de sustancia verificable. La infección alcanza su etapa terminal cuando el público ya ni siquiera se da cuenta de que su visión del mundo no fue construida a partir de la realidad verificable, sino por la mano invisible de editores corporativos que compiten ferozmente por las métricas de compromiso. El pensamiento crítico no murió de muerte natural, fue asesinado sistemáticamente y reemplazado deliberadamente por algo infinitamente más peligroso para cualquier sociedad funcional: la opinión inmediata y mal considerada. Vivimos inmersos en una era histórica donde la posesión de una postura categórica sobre literalmente cualquier tema se considera socialmente más valiosa que la comprensión real y profunda del asunto. La velocidad de las respuestas cuenta infinitamente más que la calidad de los fundamentos que yacen bajo el razonamiento. La premura se ha convertido en la máxima virtud intelectual. Y aquel individuo que se detiene a dudar para reflexionar, el que se muestra cauteloso y quien, con honestidad intelectual, admite su propia ignorancia, es percibido de inmediato como alguien débil, patológicamente indeciso y socialmente insignificante. En la cultura de la respuesta instantánea, la humildad cognitiva es vista como una tara. Schopenhauer, con una clarividencia perturbadora, ya lo había anticipado: cuanto más limitada es la mente, tanto menor es su capacidad para la percepción de sus propias limitaciones. Esta es la característica central del idiota moderno, la incapacidad neurológica para reconocer la inmensidad abisal de su propia ignorancia. La caída en la estupidez masiva ocurre porque el verdadero pensamiento crítico requiere esencialmente tres recursos que la sociedad moderna no solo desprecia, sino que activamente fuerza a abandonar. El primero es una cantidad significativa de tiempo. El pensamiento real es dolorosamente lento, exigiendo pausas intencionales, silencios contemplativos y la humillante revisión de conclusiones previas. Sin embargo, vivimos inmersos en una cultura de la respuesta inmediata, donde esperar tan solo 3 segundos por una respuesta del teléfono móvil es ya psicológicamente insoportable para la mayoría. El segundo es el intenso esfuerzo mental. El pensamiento verdadero es laborioso, requiere la investigación de fuentes primarias, la comparación meticulosa de fuentes contradictorias y el análisis cuidadoso de evidencia que desafía lo que ya creemos. En contraste, nuestra cultura ofrece generosos resúmenes de texto de 5 minutos sobre cada tema de complejidad monumental que la humanidad ha tardado milenios en acumular. El tercero es un malestar psicológico prolongado. El pensamiento real es profundamente incómodo.
Desafiar las propias creencias más arraigadas desencadena una crisis existencial aguda. Admitir un error públicamente es fatal para un ego frágil. Suspender el juicio mientras se reúne suficiente información crea una incertidumbre insoportable. La alternativa, tentadoramente fácil, es la simple aceptación acrítica de las opiniones del grupo dominante, siguiendo obedientemente una narrativa socialmente aceptada y repitiendo mecánicamente lo que todos dicen. Y precisamente, la aceptación acrítica mencionada antes no es en absoluto pensar, es mímesis primitiva, una rendición cognitiva cobarde de la conciencia individual ante la ilusoria seguridad que ofrece el rebaño. El individuo raro que todavía se dedica genuinamente a pensar se ha convertido en el nuevo hereje contemporáneo. No es perseguido por la naturaleza específica de sus ideas, sino por el mero acto de pensamiento independiente que amenaza la estabilidad psicológica de la masa. Cuestionar la narrativa pública oficialmente sancionada, exigir rigurosamente evidencia verificable o señalar contradicciones lógicas evidentes, todo esto ahora es tratado socialmente como subversión política, como un ataque personal o, peor aún, como un síntoma claro de extremismo ideológico. En contraste, el idiota colectivo y obediente es celebrado con entusiasmo. El idiota colectivo es perfectamente predecible, fácilmente controlado e infinitamente útil para el sistema. Su estupidez, lejos de ser un deplorable accidente, es una característica esencial de una estructura social funcional que necesita fundamentalmente la obediencia pasiva y una conciencia inactiva y acrítica. Nunca antes documentado en la historia de la civilización ha habido tantos expertos autoproclamados y, al mismo tiempo, tan poca especialización real y genuina. Vivimos literalmente rodeados por personas que han sobresalido en el arte performativo de parecer competentes, sin haber desarrollado jamás una competencia real y significativa. Con impresionante seriedad, ofrecen diatribas elocuentes sobre complejas metodologías científicas sin haber realizado jamás un solo experimento controlado. Discursean extensamente sobre movimientos históricos sin haber leído un solo documento de fuente original, o dan conferencias sobre macroeconomía sin una comprensión de las matemáticas básicas. Y el aspecto más aterrador de esta realidad es que son tomados absolutamente en serio por millones. Él se ha vestido con un impecable traje corporativo, habla con fluidez una jerga profesional impresionante y ha conquistado escenarios gigantescos frente a audiencias hipnotizadas. El fenómeno de los charlatanes no es históricamente nuevo, siempre han existido. Pero mientras que antes eran una excepción social marginada, hoy son la regla socialmente celebrada. Las plataformas digitales han democratizado radicalmente el acceso a la voz pública, pero no han democratizado en lo más mínimo la sabiduría o el criterio necesarios para usar esa voz de manera responsable. Cualquiera con un smartphone mínimamente funcional puede autoproclamarse experto en cualquier campo, acumular cientos de miles de seguidores devotos e influir profundamente en millones de decisiones. Ya no se necesita educación formal, no se requiere experiencia práctica, no se necesita absolutamente nada más que autocomplacencia performativa y la habilidad teatral de simplificar la complejidad hasta alcanzar el contagio viral. Irónicamente, Nietzsche advirtió que las convicciones son prisiones más terribles que las celdas, y estos expertos de nada son prisioneros eternos de sus propias certezas superficiales, neurológicamente incapaces de percibir el océano de la inmensidad de lo que ignoran. Confunden sistemáticamente la información fragmentaria con el conocimiento integrado, y una habilidad técnica superficial con la sabiduría existencial.
Leyeron 3 artículos en sitios web populares y creen sinceramente haber dominado todo el campo. El problema no es solo la patética ignorancia individual, es todo un sistema social que activamente recompensa esta actuación vacía. La audiencia masiva no migra hacia aquellos que admiten con honestidad la complejidad irreducible de los temas. Los seguidores leales no siguen a quienes suelen decir, no lo sé con certeza, o la situación es demasiado complicada para resumirla en una frase. El mercado de la atención digital premia, de manera exclusiva, la simplificación brutal, la certeza performativa inquebrantable y la respuesta final inmediata. Por ello, de forma orgánica, surge una nueva generación de comunicadores profesionales que conscientemente sacrifican la verdad incómoda en nombre del lucrativo engagement. Son individuos que convierten cínicamente los matices importantes en potencial de viralización. Prefieren ser espectacularmente y rentablemente equivocados que discretamente acertados con verdadera humildad. La masa, completamente infectada con una pereza cognitiva crónica, ya no puede notar la diferencia real entre el experto humilde y el elocuente charlatán. Superficialmente, ambos emplean palabras técnicas intimidantes. Ambos citan impresionantes estudios científicos. Ambos diseñan una apariencia convincente de que saben exactamente de lo que están hablando. La diferencia crucial radica en esto: un verdadero experto reconoce con precisión los estrechos límites de su propio conocimiento, mientras que un charlatán simula la omnisciencia divina. La etapa final de esta pandemia no se alcanza simplemente cuando la gente es estúpida. Ocurre cuando se transforman activamente la estupidez en una identidad personal, en un estandarte ideológico e incluso en una virtud moral celebrada. La ignorancia voluntaria ya no es algo que deba superarse con esfuerzo, se ha convertido en algo que se celebra con orgullo. Estar de una manera ostensiblemente estúpida ya no se considera un deplorable defecto de carácter. Se interpreta y se representa como un valiente acto político, una declaración pública de afiliación tribal y el sello de una admirable autenticidad. Observe clínicamente cómo funciona el mecanismo en la práctica social. La admisión abierta de no haber leído el artículo completo antes de comentar se convierte en una señal performativa de brutal sinceridad. La firme negativa a aceptar información científica establecida, simplemente porque no me parece intuitivo, se transforma en una forma de reforzamiento. El rechazo sistemático a todos los expertos porque todos mienten invariablemente se ha redefinido como evidencia de pensamiento independiente. La estupidez se ha renombrado estratégicamente como autenticidad. La ignorancia voluntaria se ha convertido en una heroica resistencia contra un sistema opresor y el verdadero pensamiento crítico, por el contrario, es ahora visto como un aborrecible elitismo, una arrogancia insoportable y una falta privilegiada de contacto con la gente real. Dietrich Bonhoeffer fue devastadoramente preciso cuando señaló que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Esta frase de Bonhoeffer lo resume a la perfección, porque el necio que ha desarrollado un orgullo inquebrantable por su propia estupidez es completamente inmune a los argumentos racionales, a la evidencia empírica y a las apelaciones al sentido común. No está en el error por una falta de información disponible, está en el error debido a una elección consciente de carácter ideológico. Corregirlo con hechos no se percibe como una noble educación, sino como un ataque personal directo. Cuestionarlo intelectualmente no es ayudarlo a desarrollarse, sino una opresión sistemática. La estupidez colectiva organizada funciona psicológicamente como una manada, es segura, reconfortante y eternamente confirmatoria.
Dentro de los límites del grupo tribal, todos aceptan automáticamente. Todos comparten las mismas certezas inquebrantables. Todos repiten mecánicamente las mismas consignas simplificadas. Y cuando el mundo externo niega inevitablemente estas certezas tribales, el grupo no cuestiona sus suposiciones, sino que se fortalece defensivamente. Una contradicción externa se convierte en una prueba irrefutable de conspiración. Un desacuerdo legítimo se vuelve evidencia explícita de malas intenciones. La manada se cierra aún más herméticamente y cada miembro individual se convence cada vez más de que tiene la razón absoluta, precisamente porque muchos otros concuerdan con él con entusiasmo. Este orgullo performativo por la estupidez representa la etapa en la que el virus cognitivo se vuelve clínicamente incurable, porque la cura requiere necesariamente una admisión dolorosa, que uno está enfermo. Y aquel que ha desarrollado un orgullo patológico por su propia enfermedad, jamás busca una cura. La humanidad contemporánea ha llegado a un punto crítico, en el que ser verdaderamente inteligente es socialmente sospechoso. La honesta interrogación es una traición tribal, y pensar diferente es una herejía punible. El idiota colectivo ha dejado de ser una víctima pasiva para convertirse en un luchador activo por su propia ignorancia. Existe una cura verificable para la pandemia de la estupidez, pero no está oculta en aplicaciones mágicas, ni empaquetada en cursos rápidos en línea, ni condensada en fórmulas maravillosas de 3 sencillos pasos. La medicina es brutal, dolorosa y exige sacrificios monumentales, por lo que muy pocos están realmente dispuestos a tomarla. El pensamiento real duele físicamente, cuestionar tus creencias más profundas evoca una crisis existencial devastadora. La búsqueda de la verdad objetiva implica la necesidad de abandonar ilusiones cómodas que sustentan la identidad. Una abrumadora mayoría prefiere categóricamente la enfermedad conocida al dolor agudo del tratamiento. El antídoto comienza necesariamente con el silencio radical. No el silencio pasivo de quien no tiene nada que decir, sino el silencio activamente consciente de quien rechaza el consumo compulsivo de información. Apague todas las notificaciones en su teléfono. Detenga por completo el desplazamiento infinito, scrolling, de la pantalla. Siéntese en silencio absoluto durante 30 minutos y observe con precisión clínica. ¿Cuántos de esos pensamientos son realmente suyos y cuántos han sido sutilmente inculcados por algoritmos corporativos, diseñados para manipular su atención con fines lucrativos? Schopenhauer enseñó con claridad: la soledad ofrece al hombre intelectual 2 beneficios clave. Primero, estar consigo mismo, y segundo, no estar con los demás. Recuperar la capacidad perdida de pensar de forma independiente requiere primero recuperar la capacidad perdida de estar completamente solo con sus propios pensamientos, sin el miedo paralizante al vacío, sin la necesidad neurótica de constante estimulación externa. El segundo paso fundamental del antídoto es la duda sistemática y radical. Cuestione absolutamente todo, especialmente aquello sobre lo que posee una certeza inquebrantable. Las creencias más peligrosas son, invariablemente, aquellas que nunca fueron investigadas rigurosamente. Pregúntese metódicamente, ¿por qué creo exactamente esto? ¿Quién me enseñó originalmente a pensar así? ¿Qué evidencia empírica verificable respalda mi postura? ¿Qué evidencia contradictoria existe? ¿Estoy realmente dispuesto a cambiar de opinión si los hechos cambian? La abrumadora mayoría no puede responder honestamente a estas preguntas porque, literalmente, nunca se las ha hecho. Viven toda su vida con creencias heredadas, nunca conscientemente elegidas.
El tercer paso es la aceptación del precio. Reconozca que la verdad no es democrática. Que millones de personas crean apasionadamente en algo no lo hace objetivamente real. A la realidad física no le importa en lo más mínimo el consenso general. Los hechos verificables no cambian porque sean socialmente impopulares, y la búsqueda de la verdad a menudo significa estar completamente solo, profundamente incomprendido y violentamente atacado por todos lados. Nietzsche advirtió que aquellos que fueron vistos bailando eran considerados locos por aquellos que no podían oír la música. Quien se cura del virus de la estupidez paga inevitablemente un alto precio social, aislamiento, hostilidad, acusaciones infundadas, porque en la sociedad enferma la salud mental parece locura. La gente prefiere categóricamente permanecer infectada porque la cura exige coraje, y el coraje es la primera virtud que el virus destruye sistemáticamente. Aceptar la propia ignorancia, enfrentarse a la incertidumbre y pensar contra las masas no es para los débiles, es la única verdadera salida. La pandemia solo terminará cuando los individuos decidan, uno por uno, recuperar su propia mente. Nadie puede hacerlo por usted. No hay vacunas. O usted decide pensar, o continuará siendo el próximo infectado en una multitud de necios que creen que son conscientes.